Ya está, Fabi. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes, los que nos siguen, el grupito de seguidores que tenemos que siempre están presentes en la clase. Bueno, lo que yo les mostraba acá era en el cuadro resumen nada más, recordar que lo que hemos estado viendo hasta ahora entonces era integral indefinida, el concepto de integral, la integral indefinida, y el método que vimos fue este método el primero, que era el método de sustitución, ¿sí? Entonces, vamos a ir a los métodos de integración. Lo veíamos que la integración era la función inversa, era lo contrario a derivar, ¿sí? Entonces, justamente los métodos de integración van a estar relacionados, como justamente es lo contrario, la operación contraria, está asociada a algún concepto también de derivadas. En el caso de método de sustitución, lo que estaba con regla de la cadena, es decir, lo que queríamos hacer es integrar una función que es una función compuesta, una función que dependa solo de x, sino que es una función compuesta, no es una función elemental. Entonces lo que hacíamos era tratar de llevarla a esta función, justamente, que era esta función compuesta, una f de g de x, ¿sí? Lo que hacíamos era llamar a lo que estaba dentro, a la composición, llamarla u, y de esa manera después nos quedaba una integral mucho más sencilla, que ya iba a depender solamente de u, de la variable u, ¿sí? Ahí vimos bastantes ejemplos. Vamos a ver el método que vamos a ver ahora, se llama, no sé si les quedó, bueno, alguna duda de método de sustitución. Estuvimos haciendo bastante ejercitación, después van a seguir haciendo también en la práctica. Si vieron algún ejercicio, tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda, ¿no? A ver, no ponen nada en el chat. Del trabajo ¿Pudieron práctico, ustedes avanzar? tienen que ver Claro, el sí. ejercicio 1 y el 2 que me había quedado acá, del 2 que era aplicar el método de sustitución. ¿Pudieron avanzar con el práctico? Ahí Paloma dice que no tiene dudas. Bueno, bárbaro entonces. Sí pude, Seguimos. dice Paloma, y las chicas, Alejandra y Lucía, sí, pudieron empezar. Bueno, bien. Después tienen también la oportunidad, bueno, de seguir consultando también en la parte de la práctica. Lo que vamos a ver en este rato, en la teoría, va a ser integración por partes, el otro método de integración. Y ahí nos estaría faltando el de fracciones simples, que fracciones simples yo les había comentado que era un método que no era específico de integraciones, sino que tenía que ver con la expresión que estábamos integrando, de llevarla y escribirla de una forma mucho más sencilla. Eso lo van a ver, no sé si entre hoy y el viernes, en la práctica, ¿sí? Porque es conveniente ya hacer ejercitación práctica de eso. Es bastante laborioso, pero es simplemente convertir una expresión algebraica, ¿sí? Vamos entonces al método de integración por partes. Este método, hemos dicho, bueno, todos los métodos, dijimos estos dos primeros, están asociados con la derivación y en este caso está asociado con la regla del producto que utilizamos en la derivada. ¿Cómo surge acá para poder identificar, ¿sí? Poder demostrar, como decir, justamente, cómo está relacionado con la regla del producto? Lo que hacemos acá, tenemos esta expresión, tenemos el producto de dos funciones, f de x y g de x, acá no quise poner un por, ¿sí? Están multiplicadas estas dos funciones, y recuerden esta notación, que es dar lo mismo que indicar, lo que estamos haciendo acá, es, tenemos estas dos funciones que están multiplicadas, y lo que estamos hallando es derivarlas, ¿sí? Con esta notación, que recuerden que era la notación de Leibniz, lo que nos está indicando bien es de respecto de qué variable las estamos derivando. Entonces sabíamos que la regla del producto era igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Bueno, algunos por ahí ponen este término primero, pero a veces esto ayuda si lo ponemos en este orden, para después cuando uno tiene que hacer la regla del cociente, ya sabemos que si mantenemos este orden, después acá en la de cociente, esto cambia por un menos. Entonces, partimos acá de la derivada de un producto, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a integrar miembro a miembro, acá me quedó algo marcado de otra clase, vamos a ir integrando miembro a miembro, ¿sí? De un lado, digamos, tenemos esta expresión 1 que tenemos acá, la vamos a estar integrando, ¿sí? Y esta expresión 2. Fíjense que acá un poquito cambió el orden, por eso se los pongo así, fíjense que acá, lo que estamos haciendo acá es integrar la expresión 2, ¿sí? Y del otro lado lo que se está integrando es la expresión 1. ¿Sí? Cambió el orden acá, nada más. Acá decimos que 1 es igual a 2,
Y en el siguiente paso lo que se hace es la integral de la expresión 2 igual a la integral de la expresión 1. Entonces, esto habíamos visto que por las propiedades que yo les mostré la clase pasada, que si teníamos la integral de una derivada, era directamente esa misma función, digamos. Voy a marcar esto con otro color. Nosotros tenemos esta expresión, ¿sí? Que podemos decir que es otra función h, si queremos, otra función h, y la estamos por un lado derivando respecto de x, y por otro lado la estamos integrando, que estamos haciendo las operaciones inversas, o sea que directamente nos quedamos con la expresión. ¿Sí? Esto lo habíamos visto en las propiedades y lo tienen ahí en los apuntes teóricos. Y bueno, acá le sumamos la constante de integración porque lo que hicimos fue derivar y luego integrar lo último, entonces lo que tenemos que hacer es a esa expresión agregarle la constante de integración. ¿Qué hacemos después? Y lo que hacemos es trabajar, como tenemos la integral de una suma acá, ¿sí? Nos queda la suma de las integrales, esa era una propiedad que también habíamos visto, ¿sí? Entonces nos quedó integral de la suma. Y después lo que se hace en el último paso es común, pues, a tener integrales de, A ver, Fabi. y lo que vamos a hacer, es decir, vamos a tener la integral de una función, ¿no se escucha? Se había entrecortado, por eso, Hola. por ahí, cuando te quedas Ah, quieta, se estabiliza. Ahí está. estoy no sé lo que es estática con el micrófono agarrado con una mano. Ah, porque te estás conectada Ten- con el celu también. no, 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 Ah, pero está tengo el bien. auricular conectado a la computadora, no me muevo, estoy con la cabeza aquí y muevo la mano, ¿viste? Ah, Estoy, no sé, lo tengo a ver. sujeto bien Ahí se cerquita escucha el perfecto. audífono. Bien, tengo todo el tiempo así. Bueno, entonces lo que decía, que lo que vamos a querer rehacer, hasta acá hay alguna duda, lo que hicimos, vuelvo a repetir, lo que hicimos justamente como estar asociada a la regla del producto, de la derivada, tomamos el producto, derivamos y luego integramos. ¿Sí? Eso es todo lo que hicimos. Nos quedamos acá. Entonces hicimos eso, integramos de un lado de la igualdad, integramos del otro lado de la igualdad. Ahora viene el siguiente paso. En general lo que vamos a tener es una integral de este estilo, ¿sí? En donde vamos a tener la integral, decía yo, de una función por la derivada de otra, o si incorporamos el diferencial de x por el diferencial de otra. ¿Sí? Tendremos el producto de una función por el diferencial de otra función. Entonces lo que hacemos es, esto es despejarlo. Vamos a tomarlo, ven que es lo que está escrito acá, de este lado de la igualdad. Esto lo que hacemos es, entonces, despejarlo. Al despejarlo, de un lado nos va a quedar f de x por g de x, ¿ven? Voy a cambiar el color para que me quede bien. F de x por g de x, que es lo que está acá, f de x por g de x, menos porque esta integral, ahora que estaba de este lado de la igualdad, va a pasar al otro lado restando. Y al final, bueno, se suma la constante de integración. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que vamos a tener es, justamente, que resolver esta integral en donde vamos a identificar a una parte de la integral va a ser una función. La otra parte, todo lo demás, va a ser un diferencial. Y entonces el método justamente lo que dice es que esto va a ser igual al producto de la función que teníamos acá tal cual por la otra, ¿sí? Es decir, que nosotros esto vamos a tener que integrarlo porque acá tenemos la derivada, menos la integral, y ahora de la derivada, de la que teníamos acá como función, va a ir derivada acá, y la otra función va a ir g de x, ¿sí? Más constante de integración. Esto más constante después en el método no lo consideramos, porque una vez que resolvemos esta última integral, se lo agregamos ahí, la constante de integración. ¿Cuál es el objetivo? Que esta integral, que yo acá remarqué ahora con rojo, sea mucho más sencilla o inmediata, o pueda ver de qué se trata, con respecto a esta primera, la que teníamos marcado acá en magenta. ¿Sí? Ese es el objetivo. Si bien no voy a resolver de una la integral, me va a quedar con respecto a otra integral, pero que va a ser mucho más sencilla. Entonces, para hacer mucho más sencillo el método, acá lo tengo, yo vi una partecita para desarrollarla yo, acá de los apuntes teóricos. Entonces, en general lo que hacemos es llamar u, voy a usar un azul para que no quede todo tan rojo, después remar con rojo. Llamamos u a f de x, ¿sí? Para no hacer y acordarnos mejor de la fórmula, vieron que en la regla del producto, cuando nosotros teníamos a que era igual el producto de f de x
por g de x cuando lo estábamos derivando, y generalmente lo que hacíamos, decíamos, bueno, si u es f de x y b es g de x, nos acordábamos de manera mucho más fácil si lo tenemos de esta forma, ¿sí? De esta forma también, esta regla la teníamos de forma mucho más general, porque a su vez u y b podrían haber sido funciones compuestas. Entonces nos quedaba la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Bueno, ese es el mismo objetivo de lo que yo voy a hacer ahora acá. De poder acordarnos de esta fórmula, que es la fórmula de integración por partes, de una manera mucho más sencilla, que la podamos un poquito memorizar, ¿sí? Saber de dónde viene, pero que la podamos memorizar. Entonces vamos a llamar u es f de x, o sea que esta parte la vamos a llamar u. Y a todo lo demás, y acá hay una diferencia muy grande con lo que es el método de sustitución, a todo esto lo vamos a llamar ahora diferencial de b. ¿Sí? G' de x, diferencial de x. Ven que en este caso no quedó absolutamente nada sin nombrar. A una parte de lo que está en la integral lo llamé, lo que estaba acá, lo llamé f de x, y a todo lo demás lo llamé diferencial de b. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar acá, después, fíjense, que si nosotros miramos esta expresión que yo marqué acá en rojo, esta otra integral, ¿sí? Si yo considero la derivada Ahí se cortó, Fabi. sería el diferencial de... Ay, si no me pongo en el celular. No, pero, a ver, ahí, volvé cuando ibas a Tranquila, decir paciencia. Bueno. de f' de x. Acá nosotros, sí, vamos a ver, en esta integral que yo remarqué en rojo acá, ¿sí? Sería la más sencilla. Vemos que tenemos f' de x por el diferencial de x, eso sería un diferencial, ¿sí? La derivada de la función por el diferencial de x. En este caso, como u es la que llamé f de x, el diferencial de u, derivo de este lado, perdona, yo el diferencial de la función u va a ser igual a la derivada de la función por el diferencial de x, ¿sí? Y la otra, del otro diferencial, que yo llamé diferencial de b, lo que voy a tener que hacer acá es integrar, ¿sí? Para ir en este sentido voy a tener que integrar, entonces b va a ser g de x, ¿sí? Entonces acá esto va a ser b, ¿está bien? Entonces vamos a repasar un poquito acá. ¿Cómo nos quedaría? Fíjense que está acá abajo, pero yo se los voy a remarcar acá en esta expresión general. Nosotros teníamos entonces que f de x era u. Ay, no me cambió el color, a ver, en azul. Quiero poner para que asociemos bien con los colores. Entonces, f de x era u. Y acá dijimos que f' de x por el diferencial de x, todo esto, ¿sí? Es diferencial de u. Gx derivada por diferencial de x es diferencial de b, y acá esto es b. Y acá tenemos g de x es b, y f de x es u. ¿Sí? Esta es la forma de deducir. Si uno les pide en el final o algo, deducir la fórmula del método de integración por partes, es hacer todo lo que yo hice, todo este paso anterior, ¿no? Hallar la derivada de un producto, luego integrar miembro a miembro y luego despejar. Fíjense que acá me quedó entonces la integral de u diferencial de b, es lo que tengo acá, la integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b, pongo b primero, diferencial de u al final. Entonces, esta es la fórmula de integración por partes, que ven que de esta manera, por ahí la recordamos mucho más fácilmente, ¿sí? Llamando u y b. ¿Alguna duda hasta acá? No hay consultas, ¿eh? Se te escuchó perfecto. Bueno, Profe, bueno. Sí, cuando marcó la segunda integral de la sí. fórmula larga que está ahí, la b se convertiría en un db, o sea, porque marcó como du f derivada de dx, Sí, acá. Sí. claro. Y después, si nosotros, es lo mismo sería, ¿no? Buscaríamos, Lo que pasa es que o sea, cuando es lo dejas mismo. g, vos ahí Sí, dijiste que la b corta es igual a g.
Entonces, La B corta es igual a G. Sí. nosotros buscaríamos la derivada de G por diferencial de X. Claro, lo que pasa es que vos lo que vas a tener, fíjate que lo que yo te marqué acá, Mm, nosotros vamos a marcar en esta integral, que es la que yo voy a querer resolver, a una parte voy a llamar U y a todo lo demás voy a llamar diferencial de B. Esta, que yo lo marqué magenta para que sea igual, ¿sí? Esta es la que yo quiero resolver, ok. va a ser el dato. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero igual te lo voy a marcar acá. Esta es la que vos querés resolver. Entonces ahí vas a tener que identificar a una parte de la expresión, la vas a llamar U, ahora vamos a verlo con un ejercicio, ¿sí? A una parte vas a llamar U, y a todo lo demás diferencial de B. Ujú, ¿Sí? Acá es distinto que en sustitución, no podés llamar a algo que está en una raíz, algo en el denominador, no, vos elegís, decís, bueno, si yo tengo una integral, tengo esto, diferencial de X, tengo una expresión, si esta expresión es U, todo lo demás que incluye el diferencial de X, puede ser que acá haya un 1, pero bueno, todo lo demás, no sé qué es lo que es todo lo demás lo llamas diferencial de B, B, ¿está ok. bien? Sí, Entonces, para obtener y poder aplicar la fórmula, porque vos en la fórmula vas a querer obtener después, necesitas poner, fíjate acá voy a ir a esta, vas a necesitar el diferencial de U para poner en esta integral y vas a necesitar B, ¿sí? claro. Vas a necesitar B. Esos datos no los tenés de tu origen, de tu integral, que es esto, ¿no? Estos son los datos que vos tenés originalmente. Eso no lo tenés. Entonces, para encontrar diferencial de U, acá tenés que derivar o diferenciar, digamos, vamos a poner, porque en realidad lo que estamos hallando es el diferencial, vamos a poner más correctamente la palabra, ¿sí? Estás derivando en realidad, ¿no? Pero estás hallando el diferencial. Estás acá derivando, pero es el diferencial. Y para hallar B vas a tener que integrar. Ok. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Quedó claro ahí? Ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos. Entonces, uno cómo elige una u otra. Y bueno, va a depender, hay unas reglas, mira, yo ahí no la puse acá, se las debo. Me parece que en el resumen no lo puse. No me acuerdo dónde la tenía. Hay algunas en donde se elige, pues depende, vamos a ver acá ejemplos. Hay veces si yo tengo polinómicas, funciones polinómicas o potenciales, ¿sí? Y son las primero que yo voy a elegir como U. ¿Por qué? Porque cuando derivo, ¿qué pasa con las polinómicas o las potenciales? Cuando derivo. ¿Qué les parece? ¿Bajan un grado? Bajan el grado. Entonces, la integral, porque fíjense que mi objetivo es que esta integral que yo tengo acá, a ver, ya no sé en qué color, acá, integral, sea mucho más sencilla. Entonces, si vos llamaste U y al derivar para hallar el diferencial te bajó el grado, y esta ya es un poco más sencilla. Si yo tenía algo de grado 1, me va a desaparecer acá. ¿Está bien? Entonces, siempre polinómicas o potenciales, si están combinadas con trigonométricas, y yo prefiero llamar U a esto y diferencial de B a esto. ¿Sí? Ahora, si yo tengo polinómicas con exponenciales, y va a pasar lo mismo, porque ¿qué pasa? Cuando e a la x me es lo mismo integrarla que derivarla, ¿no? Es muy similar. Y las trigonométricas también, por eso las elijo como diferencial de b, porque yo si seno de x lo integro, ¿qué me va a quedar? Menos el coseno. Y si lo derivo, me quedo el coseno. A lo sumo difieren en un signo, pero se dan cuenta que no tengo mucha diferencia, salvo por un signo, en derivar o integrar esas expresiones. Entonces, si yo tengo combinadas polinómicas o potenciales con trigonométricas y elijo U, acá va a ir en el orden a quién elijo U y a quién elijo diferencial de B, ¿sí? Elijo U acá y elijo diferencial de B. Si tengo polinómicas combinadas con exponenciales, y va a pasar lo mismo, voy a elegir U a las polinómicas o potenciales, porque sé que al derivar, como bien dijeron, baja el grado, y la exponencial, a lo sumo, va a haber un signo o una constante de diferencia, voy a elegir diferencial de B. Y lo que sí voy a tener que poner acá arriba de todo, va a ser las logaritmos. Si yo tengo logarítmicas, logaritmo natural o logaritmo en general, ¿sí? En cualquier base, logaritmo en base A, logarítmicas, vamos a poner la palabra